Muchas gracias, Luisa María. Estamos muy contentos de estar aquí con ustedes. Voy a trazar el marco en el cual las universidades para el bienestar Benito Juárez García se han desarrollado. Primer punto que quisiera tocar, que el principal reto que nos fue heredado por el neoliberalismo en términos de la educación superior fue la desigualdad. México entra al siglo XX en condiciones de un gran rezago y de una desigualdad tremenda en la educación superior. Pues podemos decir, afirmar con la información en la mano que hoy asistimos a una verdadera polarización social. En los últimos 50 años, la educación superior aumentó, pero también, y eso queremos subrayarlo, las brechas sociales y territoriales. La que sigue, por favor, para marcar Si nosotros nos fijamos en una gráfica en los años 60, el 0.9% de los jóvenes en edad de ingresar a las instituciones de educación superior participaban de ella. Estamos hablando de los jóvenes entre 18 y 22 años. En 2019, y lo voy a explicar más adelante, tuvimos el más grande aumento de los últimos 25 años en la educación superior, llegando al 41.6. En las condiciones actuales, la cobertura que requerimos es de un 50%, porque es donde aproximadamente esos jóvenes que se están quedando fuera de la educación superior rebasan el 250,000 de jóvenes año con año que se quedan fuera de la educación superior. Si esa cantidad que se acumula año con año, hoy día tenemos que enfrentarla, y de llegar es el compromiso del Plan Nacional de Desarrollo, sí, por lo menos al 50%, que hoy en las condiciones laborales que existen en México es el reclamo central que tenemos que cubrir. La que sigue, por favor. En este sentido, la encuesta nacional de ingreso-gasto de los hogares nos habla de otra desigualdad peor. Sí, es el 41.6 de los jóvenes, pero aquellos jóvenes que provienen del primer quintil de los hogares con menos ingreso, solamente el 8%, esto es el primer quintil, pueden acceder a la educación superior. Aquí la condición de pobreza, me decía un día un joven, código postal es destino. Encontramos que básicamente esa es una condición también tremenda. La que sigue, por favor. La otra desigualdad, la mayoría de los planteles y de la matrícula de educación superior en México se localiza en los municipios, sí, de bajo y muy bajo grado de marginación. Esto es al revés, los quintiles se leen de aquella marginación mayor, y estos se leen al revés, o sea, de muy baja, sí, marginación es donde encontramos la inmensa mayoría. Pero a eso tendríamos que sumar algo que es tremendo. Si en la inmensa mayoría de los municipios del país, casi 70% de los municipios del país no tienen ningún plantel de educación superior. Entonces, a esta desigualdad se suma, y es fundamental entender esto, sí, que en la inmensa mayoría de los municipios de México no solamente está concentrada la educación superior en los que tienen, mejores condiciones, sino, y este es un punto clave para después entender las universidades para el bienestar Benito Juárez García, es precisamente que están excluidos de la misma. La que sigue, por favor. Y la otra, si es tan amable, es por entidad federativa, y ahí es donde se resume todo podríamos decir, el cúmulo de desigualdades. Lo tenemos aquí en las distancias enormes, y si lo comparamos
10 años antes y 10 años después, hasta la fecha, hasta 2019, ¿qué encontramos? Por ejemplo, Oaxaca tenía una cobertura en 2001 del 16% de ese 50% de los jóvenes que aproximadamente quieren ingresar a la educación superior. Oaxaca se encontraba en 16%. En 2018-19 llegó al 21%. Pero ¿qué sucedió en términos de proporción? Oaxaca tiene hoy 18.3% por debajo de la media nacional, no comparada con los que más tengan. Pero si ustedes ven, Chiapas es aún peor la distancia que se aumentó, y Guerrero ya ni se diga, tenía una distancia en 2001 de menos 1.5 con respecto a la media nacional. ¿Y qué le ocurrió a Guerrero? Que se multiplicó por 10, la distancia llegó a menos 15.6. Y aquí empezamos a manejar ya directamente, y por ahí me puedo seguir, cuestiones que a ustedes les asombrarán, algunos de los estados, como el 7º estado mayor rezago educativo es Guanajuato, y Guanajuato sigue estando en una condición también de rezago en la educación. ¿Qué ocurre con estos 18? Fíjense ustedes, 18 de los 32 entidades federativas están por debajo de la media nacional. Existe una concentración entonces de los jóvenes, ¿sí? Tienen que emigrar, tienen que hacer esfuerzos enormes sus familias por estar allí. ¿Y qué ocurre con esto? Las universidades, Benito Juárez, sí, las universidades para el bienestar, Benito Juárez García, de las 140, perdón, pero yo ya estoy calculando sobre las 140 porque ya terminaron su proceso de admisión, de las 140 universidades de este sistema educativo, 91, esto es el 65%, se encuentran en, la que sigue por favor, se encuentran concentradas en los estados de mayor rezago, por debajo de la media nacional. Pero si yo juego con las 7 primeras, arriba del 50% de estas universidades se encuentran en los estados que tienen el mayor rezago. No sé si llamarle lección, pero primer punto central, estamos atendiendo con estas universidades a los municipios, sí, que en ninguno de ellos había instituciones de educación superior, o casi en ninguno, ¿sí? En segundo lugar, estamos atendiendo también a los que tienen menos ingresos en este conjunto de estados. Pero tercero, y es fundamental, estamos atacando uno de los peores rezagos, ese de código postales destino, para echarlo para atrás. La que sigue, por favor. En este sentido, si nosotros sumamos otro elemento de inequidad de nuestro sistema de educación superior, fíjense ustedes la brutalidad de este dato, y disculpen por hablar en esos términos. Solo el 1.2% de los jóvenes que hablan una lengua indígena tienen acceso a la educación superior. Esas son las dimensiones del rezago educativo, del racismo educativo que existe en este país. Tenemos que confrontarlo directamente. Si nosotros lo vemos hacia las instituciones de educación superior públicas, sube al 1.7, si lo vemos en términos de las particulares, el 0.2%, esto es, los jóvenes y las jóvenes indígenas de nuestro país están fuera de las instituciones de educación superior. Y aquí entra la que sigue, por favor, el otro elemento de equidad, atención, desigualdad, equidad, pero de equidad, básicamente, en términos de género, ¿sí?
mujeres indígenas, pero en términos también, y esto es central, en términos de la atención, de los 50.199 estudiantes hablantes de lengua indígena hoy presentes en la educación superior, 12.084, esto es el 24.07%, son atendidos por las universidades para el bienestar Benito Juárez García. ¿Qué dirán todos estos que atacan sin saber qué significa este maravilloso sistema? Por lo menos por acercarle la educación, y el 80% de los jóvenes que estudian en las Benito Juárez son indígenas y están en los municipios más pobres y están en las localidades más pobres, a veces no en los municipios más pobres, sino en las localidades más pobres. La que sigue, por favor. Aquí nuestra estrategia son estas nuevas instituciones de educación superior como la Benito Juárez García, pero también está el Instituto, digamos, de Educación Superior Rosario Castellanos, está la nueva Universidad de la Salud, etcétera. Son las nuevas instituciones para atender los grandes problemas nacionales, pero aquí con esta particularidad central. También estamos ampliando las instituciones de educación superior y la oferta educativa no escolarizada, que es en la Universidad Abierta y a Distancia de México, además de un uso más eficiente de las instalaciones. La que sigue, por favor. Y la próxima. En el ciclo 2019-2020, y esto quisiera yo recuperarlo, aquí se alcanzó una tasa de cobertura en educación superior del 41.6% como resultado del 1.9% porcentuales que representa el mayor en las últimas 2 décadas. Las universidades Benito Juárez García y otros esfuerzos, pero también los esfuerzos de las instituciones de educación superior nos llevaron al mayor crecimiento de hace 20 años. Ustedes dirán, con más presupuesto, con mayores condiciones, etcétera. Solo estos esfuerzos muy localizados, que son quisiéramos que fuera con mucho más, con pocos recursos, los que han logrado un incremento. Esa es una confianza directa de las instituciones de educación superior en la Cuarta Transformación. Y la participación de estas instituciones en ese sentido de futuro es fundamental. Las proyecciones que traíamos desde antes no nos hubieran permitido hasta 2034 llegar a la meta del 50%. Hoy día nos podemos proponer precisamente hasta 2024 llegar a eso, si no es que llegamos antes al 50% en las condiciones actuales, y si los jóvenes que reciben sus becas en educación media superior estarán empujando mucho más fuerte y tendremos entonces una revalorización de la educación superior, y esto nos hará que tengamos que cumplir aún con mayor fuerza este incremento. La que sigue, por favor. En este sentido, el incremento en 2019-2020, que es cuando se calcula, es de 225.758 estudiantes. Esto representa una tasa del 4.8% de crecimiento. Atención, ¿por qué la diferencia entre 1.9 y 4.8? Bueno, porque la población creció, ¿sí? Entonces es restando esa población que tú estás planteándote de 18 a 22, aumentan los demandantes, entonces tú tienes un crecimiento en cobertura del 1.9, pero en matrícula con respecto al año anterior crecimos casi un 5%. Esto es muy importante, la que sigue, por favor, porque nos sitúa en un camino que hoy ante la pandemia, es fundamental, y solo me voy a referir para cerrar con un último tema, y es el papel de las universidades para el bienestar Benito Juárez García y las comunidades de vida saludable. En este
planteamiento de nuestro presidente, de que ni la salud ni la nutrición ligada a la salud, pero más allá de ella, y el tema de la educación, como fue planteado en la conferencia de ayer, y el tema de la educación pueden ser una mercancía. La primera reflexión sobre la pandemia que hizo el presidente es lo que nos demuestra el COVID-19 es que la educación, que la salud no pueden ser una mercancía, y en eso nos encontramos. Las desigualdades sanitarias, alimentarias, especialmente las comunidades más pobres del país, así lo demuestran. La que sigue, por favor. En estas comunidades de vida saludable, y aquí a nombre del secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma Barragán, les podría yo plantear que en la SEP estamos construyendo un enfoque transversal de formación para una vida saludable, desde la educación inicial, que es ahora producto de los cambios al artículo 3º, tenemos que atender la educación inicial, esto es entre 0 o antes de nacer los niños hasta que entran a preescolar. Tenemos una nueva obligación como Estado de una educación inicial y de ahí hasta la educación superior como un derecho humano. Pero ante esto, la calidad de vida, las condiciones para estudiar acaban convirtiéndose en un punto central. En el siguiente ciclo escolar se va a incorporar toda una nueva asignatura, sí, que tiene que ver con educación básica y se denomina, ya lo han oído aquí, vida saludable, con un enfoque en la prevención de las enfermedades y de las adicciones. La que sigue, por favor. Estas comunidades de vida saludable, principalmente, sí, hoy día en salud, enfermedad, cuidado, deben de tener una especial atención en enfermedades como la obesidad, la hipertensión, enfermedades crónico-degenerativas y las cardiovasculares. Todas ellas, sabemos nosotros, están ligadas, sí, por el lado negativo, a una vida no saludable y en el otro por eso. En términos, la que sigue, de las carreras, digamos, de la que sigue, por favor, sí, si eres tan amable, perdón, la que sigue, ya no seguí diciendo, sería que las universidades para el bienestar Benito Juárez García tienen en la nueva crecimiento entre un 40 y un 45% una vez que se acabe por definir por completo los participantes van a ser de la nueva matrícula, van a pertenecer a las áreas de la salud. En ese sentido, de lo que hablaríamos es que las licenciaturas en Medicina Integral y Salud Comunitaria sí jugarán un papel central. La que sigue, por favor. Entonces, en esta perspectiva, hablar de la educación y del tema de la salud, sí, es uno de los elementos que nos debe de dejar, sí, la pandemia COVID-19, tenemos que reflexionar sobre ello y hoy la salud debe de llegar para nunca más alejarse de la educación. Hemos aprendido aquí en las conferencias de prensa que en este país preferimos el camino de la democracia, del convencimiento, antes que las medidas autoritarias, que también teníamos la posibilidad legal de ejercerlas para que este país, digamos, se desarrollara en un marco de democracia, de participación, y en ese sentido estamos muy contentos de hoy estar aquí con Raquel Sosa, nuestra gran amiga, pero además una persona que le ha dedicado cuerpo y alma a uno de los proyectos más hermosos que existen hoy en nuestro gobierno, denostado, sí, atacado por ignorancia. Y eso es lo peor, es lo que tenemos que sacudirnos de encima. Muchísimas gracias.